Muy bien. Queridos amigos, muy buena tarde o buena noche. Tengo aquí al otro lado del ordenador a alguien para mí muy especial. Es alguien a quien yo considero, sin lugar a dudas, un maestro, un hermano y un amigo, porque ha tenido la amabilidad de cederme su amistad. Se trata de Emilio Carrillo. Emilio, ¿cómo estás? Hola Enrique, un abrazo enorme. Pues mira, estoy muy feliz de compartir contigo. La verdad es que lo hablamos ya hace algún tiempo y aquí está, ya se ha hecho realidad. Muchísimas gracias y muchas gracias por tus palabras. Nuestra relación es de amistad. Lo de maestro y esas cosas te lo agradezco porque sé que viene de la amistad que tenemos, pero eso es un poco exagerado. En cualquier caso, encantado de estar contigo. Igualmente, bueno, viene de la admiración, porque he de decir además que Emilio me sobrarían los dedos de la mano, absolutamente para decir, para poder encontrar personas parecidas a Emilio, porque aúna su autenticidad, sencillez, humildad, proximidad a un profundo conocimiento teórico y práctico de las cosas que habla y de otras muchas. No voy a extenderme en el currículum de Emilio, porque si el currículum de mi amigo, el doctor Poveda, ya resultaba excesivo, el de Emilio sería mucho más. Emilio, entre otras muchas cosas, es economista, es funcionario de alto nivel en la Diputación de Sevilla y ha sido vicealcalde de la ciudad de Sevilla, entre otras muchas cosas. Y autor de ¿cuántos libros, Emilio? Pues con el que está recién publicado, que somos varios autores, en total 65 en estos momentos, 65. Así que lo mejor es que en el texto, cuando veáis este vídeo, debajo hay el título y un texto, ahí os voy a dar los links al blogspot de Emilio, que es absolutamente imprescindible, y también el link a su último libro del que vamos a hablar hoy y otros libros, vídeos. Ahí tenéis una información enorme para la inmensa minoría de vosotros que no conozcáis a Emilio. Prácticamente todo el mundo le conoce y le admira como yo. Emilio, me gustaría que habláramos hoy de esa gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la humanidad después de esta crisis? Pero si te parece, me gustaría, antes de responder a esa gran pregunta, de la que tú te encargas en tu libro, Conciencia y Sociedad Distópica. Este es un proyecto que tú diriges, pero un libro que has publicado, vamos a dar el link abajo, en Adalid Ediciones, dedicado expresamente al coronavirus. Podríamos antes hacer podrías hacer un resumen de esos dos grandes interrogantes. ¿Cuál es para ti el origen del coronavirus como conclusión? Para mí es muy sencillo, Enrique, lo puedo responder muy rápidamente. Por supuesto, podría hacer muchas reflexiones, hacer referencia a todo lo que es un trabajo de indagación y de investigación, pero es muy sencillo. La versión oficial no es cierta porque el origen del coronavirus no es natural, es artificial. Hay pruebas abundantísimas al respecto y la duda que se abre es si, siendo artificial, el virus escapa o es lanzado a posta, o es lanzado a propósito. Personalmente, por lo que yo he indagado, no hay pruebas suficientes como para decir que el virus, siendo artificial, haya sido lanzado voluntariamente. Ahora mismo, yo creo que la tesis que tenemos que manejar es que ha sido artificial y accidental, sin descartar que haya sido accidental y voluntario, pero yo creo que la tesis ahora, por los datos que tenemos, ya veremos con el tiempo qué otra información nos va llegando, es que su origen es artificial y ha surgido al mundo a través de un escape, a través de un accidente. Coincidimos plenamente, Emilio. Tú hablas también en tu libro de las lecciones que deberíamos haber aprendido de dos pandemias anteriores, que son también otros tipos de coronavirus, la gripe aviar y la gripe porcina. ¿Qué lecciones debíamos haber aprendido y por qué no las aprendimos y no se pusieron en práctica? En esas dos pandemias, una vez que han pasado muchos años, porque estamos hablando de unas pandemias que ya hay una perspectiva temporal, ya ha habido una acumulación de información y datos
más allá de las primeras noticias. Ahí no hay ningún tipo de dudas en estos momentos, Enrique, que fueron pandemias artificiales como esta y provocadas. Ahí no hay ningún tipo de duda que fueron provocadas. E intervienen personajes muy concretos, intervienen farmacéuticas muy específicas, el tema de las vacunas, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. Y esas pandemias, todo, hay pruebas, insisto, más que suficientes para afirmar que fueron artificiales y provocadas. Y lo que es más importante, porque viene como anillo al dedo a lo que estamos viviendo, es cómo esas pandemias se usaron por esos que tienen los hilos del sistema socioeconómico, por esa mano invisible, por esa tramoya que está detrás intentando controlar, dominar todo, se utilizaron como un ensayo de ingeniería social, a través fundamentalmente del miedo, de la incertidumbre y de la inseguridad. ¿Y qué efecto tiene eso en el ser humano para convertirlo en un ser domesticado, que debido al miedo precisamente está dispuesto a aceptar lo que se le dice y sobre todo que está dispuesto a hacer suyo el hecho de que el pirómano se vista de bombero y aparezca como el salvador? Que esos mismos que provocan el incendio se quitan ya el traje de pirómano, se ponen el gorro de bombero y aparecen como salvadores. Esas pandemias, la de la gripe aviar y la de la gripe porcina, nos enseñaron mucho al respecto. Como nos han enseñado mucho al respecto, Enrique, y soy muy conciso, la cantidad de estudios que se han hecho sobre lo que se ha dado en denominar la doctrina del shock. La doctrina del shock. Hay un libro maravilloso de una periodista canadiense, Noemi Klein, que tiene precisamente este título, donde se hace un repaso no solamente a las pandemias, sino a otra serie de acontecimientos que provocan una convulsión social, un shock social muy potente, originando miedo, originando pánico, originando incertidumbre, y cómo eso, por esa mano invisible a la que he hecho referencia, se utiliza para dominar más, para controlar más y para implantar objetivos que de otra forma serían absolutamente imposibles. Cuando recogemos todo ese bagaje y lo aportamos a lo que estamos viviendo ahora, casa como un guante. Estamos viviendo lo mismo que ya se hizo con esas pandemias, que ya se ha hecho con otro shock, con la gran diferencia de que ahora, Enrique, es a lo grande. Es decir, estamos en un ensayo de ingeniería social a lo grande. El virus es artificial, posiblemente no fue voluntariamente difundido, pero una vez que el virus sale, se le han aplicado toda esa estrategia, se le ha aplicado toda la plantilla que ya estaba muy bien diseñada y además a lo grande, como un gran ensayo de ingeniería social, que es ante lo que estamos. Completamente de acuerdo, Emilio. Esos son los puntos de vista que yo mantuve ya desde finales de enero, cuando hablaba con Iker Jiménez del tema, y es interesante, coincidimos también en que es una aplicación a lo grande de la doctrina del shock, pero hemos hablado antes del origen artificial y a este virus se le denomina con más precisión SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio severo. Es decir, ya hubo un SARS-1, un coronavirus SARS-1, y en aquella ocasión hubo dos fuentes diferentes que apuntaron a que tenía un origen en los laboratorios militares. Es algo que tú sostienes también en tu libro, que lo ha tenido ¿verdad? Sí, sí, sin ¿Y ningún en tipo qué de duda. laboratorios? Porque ha habido discusión sobre si podía ser en Fort Detrick, americano, o en el laboratorio, en uno de los dos laboratorios de Wuhan. Sí, vamos, todo parece indicar que ha habido una primera fase de investigaciones en ese laboratorio norteamericano que tú acabas de citar y después, por una serie de circunstancias que incluso cuando se pone uno a relatarla parece que estamos contando una película de espionaje, pero lo cierto es que ese virus va caminando dentro del secreto de los laboratorios y termina en el laboratorio de Wuhan, que es de donde salta al mundo. Pero efectivamente su origen de toda esa pista artificial conduce inicialmente a Estados Unidos y termina en China. O sea, un robo, de alguna manera. O robo o... Sí, un espionaje industrial de industria bacteriológica, sí. Sí, sí. Has hablado de las élites y lo que yo te pregunto es, ¿hay una élite, digamos, un grupo principal tratando de controlar el mundo o, en tu opinión, hay grupos en pugna?
para ver quién se hace con el control planetario y a través de qué medios. La élite, por su propia visión de las cosas, está en confrontación con ella misma, porque estamos hablando de una forma de ver la vida absolutamente egoica, egótica y egocéntrica, y por tanto insaciable. Con lo que el conflicto, la competencia, la confrontación, lo lleva, vamos a decirlo así, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, vamos a utilizar la metáfora, lo lleva en los genes. Con lo que la élite no se trata de un grupo bien aunado, bien hermandado, sino que entre ellos también hay tensiones y hay trifulcas. En cuanto a quiénes son, es muy sencillo, Enrique, es muy sencillo porque afortunadamente hoy ya se disponen de multitud de datos, de estadísticas, que además están ahí a disposición de cualquiera. Y como economista además tengo la ventaja de que muchos de esos datos se mueven en el ámbito de la economía, que conozco bastante bien. Lo dejé ya hace unos años, pero durante 31 años he sido profesor de economía política en la universidad. Y conozco muy bien lo que son las informaciones, las bases de datos, las estadísticas. Y muy brevemente, sabemos que desde el año 2015 es la primera vez que se produce en la historia y a partir de ahí ya se ha consolidado. El 1% de la población mundial posee más patrimonio y riqueza que el 99% restante. De los 7.800 millones de seres humanos que casi somos en el momento presente, el 1%, por tanto unos 75 millones de seres humanos, poseen más que los 7.700 millones restantes. Pero cuando escarbamos ahí, nos encontramos que dentro de ese 1% hay un 1% que es el que realmente realiza esa acumulación y ese atesoramiento. Y si investigamos y si indagamos, cosa que también es posible, en ese 1% de ese 1%, nos encontramos que hay redes accionariales, que hay clanes familiares, que hay cabezas de familias y cabezas de grupos accionariales, con lo que finalmente, Enrique, llegamos a un grupo de no más de varias decenas de personas. No digo centenas, hablo de decenas. No me atrevo a decir si son 40 o 60, pero son unas pocas decenas de personas. Y esas pocas decenas de personas, a su vez, tienen en su mano los paquetes accionariales fundamentales de las grandes corporaciones empresariales y financieras. Y concluyo la respuesta a lo que me has dicho diciéndote que esas grandes corporaciones empresariales y financieras configuran el segundo gran hito histórico que estamos viviendo. Si el primero es que hay una minoría muy minoritaria que tiene más patrimonio, riqueza y recursos que la inmensa del resto de los seres humanos, el otro hito histórico es que han aparecido un nuevo tipo de imperios. De esto todavía se habla poco, Enrique, pero es la realidad. Hoy estamos en una nueva era de imperios y no son imperios como hemos conocido históricamente, son imperios que se basan en estas corporaciones empresariales y financieras, que se han configurado como imperios. 10 de estas grandes corporaciones, las 10 mayores, manejan más recursos que 184 países. En Naciones Unidas hay 193 países acreditados, más 2 observadores, la Santa Sede y Palestina. Pues bien, esas 10 grandes corporaciones manejan más recursos que 184 países. Y las 200 mayores corporaciones que hay en el planeta manejan el 75% de la economía mundial y no paran de crecer de forma y modo que se sabe ya que en torno al año 2025-2030 serán 150 corporaciones empresariales y financieras las que controlen el 85% de la economía mundial. Estos dos hitos, la acumulación por unas pocas decenas de personas de la mayor parte del patrimonio, la riqueza y los recursos del planeta, y el uso de estos imperios empresariales y financieros para plasmar ese dominio, unos imperios, unas transnacionales que se mueven por el mundo sin fronteras, sin barreras, imponiendo sus criterios, sometiéndose a los gobiernos, etcétera, etcétera. Esto configura la élite a la que cuando yo hablo de la mano invisible tengo como ahí como telón de fondo. Esa es la élite, Enrique, y tenemos mucha información sobre ella, afortunadamente, en estos momentos. No tengo ninguna duda y tengo una conciencia plena. Ahora, yo insisto un poco en la pregunta. Es decir, hay una élite, pero vemos que, por ejemplo, parte de esa élite apoya a los demócratas, es decir, a los Clinton, y otros apoyan a Trump. Y otros, no sé si los mismos. Te pregunto a ti como gran conocedor, no solo por tu currículum económico brutal, sino
también porque te has enfrentado a la experiencia política, como entre otras cosas, como vicealcalde de Sevilla. Por un lado. Y por otro, sabemos que hay mucho interés económico en China, y en China como el gran imperio emergente del futuro inmediato. Te pregunto, ¿están en lucha, están en confrontación esas élites? Bien. ¿Y a dónde nos podría llevar esa confrontación? Perfecto. Sobre esto, curiosamente, hay mucho escrito históricamente. Es decir, no es algo que nos estemos planteando por primera vez, el hecho de que en la élite hay dos grandes tendencias, fundamentalmente dos grandes tendencias. Se me viene a la cabeza ahora, Enrique, un libro donde se recogen 5 conferencias que Rudolf Steiner, ese gran personaje del arranque del siglo XX, conferencia que dictó en el otoño del año 1917, fíjate, hace ya más de 100 años. Y ahí se hace el análisis de la élite que sigue siendo absolutamente válida en estos momentos. Él defiende la idea, como han defendido otras muchas personas que han profundizado al respecto, y yo también considero, yo también me mojo, porque yo también lo considero así, que en la élite, más allá de denominaciones, hay una parte de la élite que es caliente y una parte de la élite que es fría. Steiner lo llama a los luciféricos, a los calientes, y los arimánicos, a los fríos. En buena lid, sus parecidos son inmensos, porque lo que quieren es controlar, dominar, el poder absoluto, el desprecio a los demás seres humanos por completo porque nos consideran absoluto un rebaño de borregos que no merecemos ningún respeto. Es decir, tienen muchas similitudes, pero dentro de esas similitudes también tiene algo que los diferencia: los calientes y los fríos. ¿Esto qué significa? Los calientes son muy dados a prácticas que tienen que ver con rituales, Enrique, con rituales. Consideran que en el esoterismo tienen también una fuente para aumentar su poder y tienen una fuente para también tener un crecimiento de sus propios poderes personales. Esta élite, contrariamente a lo que la gente puede pensar, no es atea, ni es agnóstica, tiene creencias. Lo que ocurre es que sus dioses, las figuras a las que adoran, son satánicas. Me da igual que sean los calientes o los fríos, las figuras, los dioses a los que adoran son satánicos. Cuando Wikileaks sacó tanta documentación sobre mucha gente, entre la enorme documentación que sacó fue correos electrónicos de personajes que pertenecen a esa élite, donde se ponía en evidencia que quedaban para adorar a determinadas figuras que tienen además una reminiscencia histórica antiquísima y que son claramente satánicas. Pues bien, los luciféricos, todos los ritos que hacen de ese tipo tienen que ver con sacrificios de sangre, tienen que ver con sacrificio de seres inocentes, porque consideran que eso les reporta una fuerza especial, tanto de animales, que son inocentes, también, aunque parezca un disparate y parecer que estamos locos cuando hablamos de este tipo de cosas, sacrificio de niños, hay mucha información al respecto, y esa es la parte, vamos a decir, caliente de la élite, que viene de antes, es decir, quien ha llevado el poder de la élite, quien ha dominado la élite históricamente, es esta élite luciférica o caliente a la que he hecho mención. Y frente a ello hay otra élite que es fría. Yo diría que esta élite fría es más coherente con los postulados de la religiosidad, de esa espiritualidad satánica que defienden. Y esa élite fría es la que está cogiendo ahora cada vez más poder. Y estamos en un punto álgido de esa confrontación, Enrique. Y la élite fría se puede entender muy bien porque, como es fría, lo que quieren bajo todos los conceptos es utilizar dos grandes factores: el distanciamiento social y las tecnologías. Fíjate, pero esto está ya dicho hace mucho tiempo, el distanciamiento social y las tecnologías, porque quieren enfriar a la humanidad. Es su estrategia de poder, el enfriamiento. Y desde luego el distanciamiento social, el hacer que los seres humanos nos miremos con desconfianza los unos de los otros porque somos posibles contagiadores de algo que me puede provocar la muerte, etc. Y después unas tecnologías que son maravillosas per se, pero que utilizadas como ellos quieren que la utilicemos, lo que va a provocar es que nos aislemos, que nos incomuniquemos y que demos paso a una inteligencia artificial que por sí, obviamente, es fría. Eso define muy bien los parámetros por los que se mueve esta élite arimánica en la terminología
de Rudolf Steiner, que es la que está cogiendo más peso y es donde hay una confrontación fuerte entre ellos en estos momentos. Sí, te voy a hacer una pregunta, pero entre tanto voy a buscar justo el libro al que hacías referencia, Lucifer y Ahriman de Steiner. Vamos a ver, me gustaría, si no te importa, que nos expliques mínimamente qué es Lucifer y qué es Ahriman en la terminología de Steiner, pero también a un recordatorio de que Steiner decía en esa época justamente que había una élite anglosajona penetrada por estas ideas con sociedades ocultas, no ya secretas, ocultas, que trataban de mantener el poder, mientras que en su opinión, por la doctrina de los ciclos, el poder mundial ya correspondía que pasara hacia los esclavos. Pero bueno, si quieres eso vamos a continuación. ¿No te importa, mientras que yo busco esto, definirnos qué es Lucifer y qué es Ahriman según Rudolf Steiner? Bien, según Steiner, y no solamente Steiner, hay autores que son antecedentes de Steiner y de los que Steiner bebe también, lo luciférico, lo primero que se caracteriza es que es un polo de lo satánico, y lo ahrimánico es otro polo. Hay que entenderlo como polos, como extremos polares, pero de un mismo fenómeno. Lo luciférico y lo ahrimánico forma parte de lo que Steiner, en lugar de llamar satánico, hace referencia con un nombre propio a Sohat, a lo sohático, a Sohat. Y Sohat tiene como dos presencias, la luciférica y la ahrimánica. Ojo, porque Steiner también dice que, por supuesto, en lo luciférico como en lo ahrimánico, en sí, cuando vamos salvando las dualidades del bien y del mal, ahí hay componentes que, si son usados de una forma racional, con sentido común, con discernimiento y con conciencia, aportan muchas cosas positivas. El problema es cuando esos componentes se utilizan de forma egoica, no para el servicio de la comunidad, sino para el servicio de mí mismo. De tal forma que, a lo que voy, porque no me quiero enrollar ni salir por las ramas, Sohat es el fenómeno. Todo lo que quieras, Emilio, que todo es puro en baño. Sohat es el fenómeno que nosotros coloquialmente llamamos satánico, y lo luciférico y lo ahrimánico son dos polos que, como el frío y el calor, son distintos, pero forman parte del mismo fenómeno. El frío y el calor forman parte de la temperatura, es decir, de la energía cinética, que cuando se mueve rápidamente da sensación de calor, cuando se mueven las partículas de forma más lenta o están estáticas, dan sensación de frío. Por tanto, esto tiene mucho que ver con los extremos polares. Y es, por tanto, el calor es lo luciférico, el frío es lo ahrimánico, en su forma de ver la vida, en su forma de implantar el poder, en sus estrategias de control y de manipulación. Lo luciférico utiliza lo caliente y lo ahrimánico utiliza lo frío. Repito que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con el distanciamiento, con la incomunicación, eso tiene mucho que ver más con lo ahrimánico, y es cierto que la evolución tecnológica le ha abierto puerta a lo ahrimánico que antes no tenía. De ahí que la preponderancia de lo luciférico se esté escorando hacia el campo ahrimánico. Te agradezco muchísimo que nos hables de esto, porque frecuentemente las cosas que yo digo suenan a cosas de loco. Recuerdo a todos nuestros amigos que tengo pendientes, entre otros temas, hablar de esa magia ritual planetaria, pues desde los asesinatos de Kennedy o de Lady Di, por no remontarnos más allá, hasta otros rituales mucho más recientes. Y de alguna manera, Emilio, yo veo que en toda esta pantomima que han organizado en torno a la COVID-19 hay mucho de ritual. El hecho de ponernos un bozal, el hecho de lo que tú has dicho de la tecnología, el distanciamiento social, hacernos sentirnos culpables si tomamos contacto de contagiar a otros. ¿Cuánto hay en eso de ritual? Ritual de dominio colectivo de la granja humana. Siempre que la espiritualidad, indiferentemente de que sea una espiritualidad elevada o sea una espiritualidad hacia el inframundo, que sea una espiritualidad para sacar lo mejor o sea una espiritualidad centrada en lo egoico, en la soberbia y en el orgullo, siempre da igual, la espiritualidad tiene un riesgo, que es el dogmatismo. El dogmatismo. Y estas corrientes que estamos comentando son muy dogmáticas.
Y el dogmatismo utiliza siempre los rituales y el culto, Enrique. Es una característica de la espiritualidad cuando se dogmatiza, y me da igual hacia qué lado se dogmatice, es los rituales, el culto, con todo lo que ello conlleva. Y esta élite además tiene una característica que no tienen ningún problema, se consideran tan impunes, porque de hecho lo son, porque se mueven por el mundo a su antojo, que tienen un ritual que hay bastantes pruebas de ello, más allá de prácticas mucho más escabrosas con niños, etcétera, pero tienen un ritual que consiste en adelantar, escenificando los acontecimientos que van a provocar. Es decir, aquello que tienen en su agenda lo escenifican a modo de ritual antes de ponerlo en marcha. Y cuando digo antes, estamos hablando de varios años antes de ponerlos en marcha. Y desde luego hay una escena que yo había olvidado por completo, Enrique, por completo, pero que cuando un buen amigo me la recordó, se me puso los pelos de punta, que fue el arranque, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Claro, ahí está todo dicho, es decir, quien pueda poner en duda que se ritualiza y se adelanta lo que va a ocurrir, por favor, que vea las imágenes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012, porque ahí está todo lo que tiene que ver con la pandemia, la gente hospitalizada, la multitud de camas de personas hospitalizadas, las figuras que geométricamente asemejan al famoso coronavirus. Es que no tiene desperdicio, Enrique. Así que esta élite es muy dada a los rituales y además practican con antelación lo que después va a suceder a través de los rituales. No puedo estar más de acuerdo, pero además los reduccionistas de siempre dirán, bueno, es que es una casualidad. Es que son muchas. Es que el ritual del túnel de San Gotardo, que corresponde a lo que viene después de esto, con 4 jefes de gobierno delante, con Angela Merkel con cara atónita diciendo, ¿de qué va esto? Es que es increíble. O sea, son tantas que hay pocas dudas a ese respecto. Ahora, hay que tener en cuenta, Enrique, que a los seres humanos nos desprecian, ¿eh? Es decir, nos tienen por absolutos borregos, absolutamente alienados y atontados, y actúan impunemente, del modo y manera que cuando empezamos a ver, no para quedar pillados por ellos, porque ni tú ni yo somos adictos a las conspiraciones, sino que tenemos centrado nuestro corazón y nuestra alma y nuestro quehacer a construir lo nuevo. Pero cuando empezamos a ver lo que ocurre, con un poquito de sentido común y de inteligencia, todo se abre, ¿no? Todo se abre. Con razón decían los mayas que a partir del 2012 entraríamos en la sala de los espejos, ¿no?, que ellos hablaban, porque todo se ve. Gracias por haber comentado eso, Emilio. Yo hago aquí un primer reconocimiento de por qué yo no tenía dudas y hace 2 años hablaba, a partir de diciembre de 2019 todo va a cambiar. Porque de diciembre de 2012, que es cuando comienza eso que tú dices, a diciembre de 2019 hay 7 años. Al igual que hay otros 7 años hasta finales de 2026 o 27. Pero eso ya hablaré en otro vídeo de por qué digo eso. Vamos a ver, has estado hablando de demasiadas cosas que sería necesario profundizar. Por ejemplo, todo ese tema de los niños, con también como lo que para mí es una forma de desinformar o intoxicar las historias que circulan acerca de cientos de miles de niños, por no decir millones, rescatados de infinidad de túneles subterráneos en Estados Unidos. Habrás oído esa historia, ¿verdad? Sí, De que hay militares. ¿Crees que eso tiene un fundamento serio? O, como yo pienso, que es una desintoxicación. Mira, No me interesa tu opinión. Yo invito en este sentido el libro al que has hecho mención, Consciencia y Sociedad Distópica, sí. Coronavirus, estudio del caso. Ese libro lo hemos ido redactando durante 2 años. Lo que ocurrió es que cuando lo dimos a la editorial en marzo, que es cuando estaba previsto en marzo del 2020, ocurrió lo que ocurrió y la editorial cerró. Y claro, los coautores, los que estamos en el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, vimos una oportunidad magnífica para añadir un capítulo, que es ese estudio del caso del coronavirus, porque nos dimos cuenta de que todo lo que ya estaba recogido en las 350 páginas del libro casaba perfectamente con lo que estaba ocurriendo con el coronavirus. Y le añadimos un capítulo muy amplio, el libro finalmente tiene 430 páginas,
que se llama precisamente así, Coronavirus, estudio del caso. Pues bien, en ese libro, en la parte que tiene que ver con espiritualidad, en la parte que tiene que ver con medio ambiente y ecología, con la parte que tiene que ver con política y economía, se recogen cosas de las que estamos aquí hablando. Y en particular, yo invito a que vayan las personas que estén más interesadas, Enrique, que acudan a la web del proyecto, a la que se puede acceder libremente. La web del proyecto... Debajo del título de este vídeo, ahí tienen que pinchar, van a encontrar todo detallado. Que es sociedaddistópica.com. Es así de sencillo, sociedaddistópica.com. Y que se vayan, ahí está todo clasificado, todo, hay más de 100 autores, 160 trabajos maravillosamente documentados de estos 100 autores, todo de reconocidísimo prestigio. Y hay unas pestañas arriba donde hay por temas, ¿no? Cultura y educación, ecología y medio ambiente, economía, salud, política, tecnología, espiritualidad. Pero hay después otra pestaña que pone autores. Invito a que entren en autores, ahí se van a encontrar 100 personas de las que se han recogido aportaciones para esta web y que se vayan en concreto a un autor que se llama Manolo López Arrabal. López Arrabal Manolo. Porque Manuel López Arrabal es un investigador de primer nivel, lo conozco personalmente y pongo la mano en el fuego por su coherencia, por su exactitud, por su rigurosidad, por su ausencia absoluta de buscar nada para él, ni en términos de ego, ni en términos de dinero, para nada. Y en los artículos de Manolo López Arrabal hay una documentación enorme. Aconsejo leer el artículo sobre la agenda del nuevo orden mundial. Aconsejo leer especialmente para este asunto, Enrique, el texto que tiene como título inicial La falocracia. Y ahí se recoge una serie de documentación que a mí, cuando Manolo me lo pasó hace un tiempo, de verdad, que no me lo quería creer, ¿eh? Pero había algo en mi interior que me decía, es que pueden llegar a hacer esto. Es decir, en la psicopatía en la que viven, en el absoluto egocentrismo y egoísmo en lo que viven, pueden haber derrapado tanto como para llegar a esto. Y efectivamente, Enrique, no es un tema del que a mí personalmente me guste hablar, pero efectivamente es así. Y además, yo te agradezco que seas tú quien nos hablas de esto por la inmensa credibilidad que tienes para mí y para la mayoría de los amigos que siguen este canal y la mayoría que te conocen. O sea, ¿crees que se puede llegar a algo tan degradado? Y por un lado, y la otra pregunta es, lo que yo cuestiono, pero lo que me interesa es tu opinión, es que haya decenas de miles de militares en Estados Unidos, como una fuerza de salvación, que están invadiendo esos subterráneos, utilizando incluso mini bombas nucleares, etcétera, para liberar a esos niños. ¿Tú eso le das validez, aunque no haya salido en la prensa? Ciertamente le doy credibilidad, Enrique, le doy credibilidad. Obviamente, como hemos comentado sobre otro asunto, no tenemos ni la documentación ni la información suficiente como para poderlo afirmar de manera categórica. Podemos afirmar de manera categórica que el virus es artificial. Eso lo podemos afirmar de manera categórica. Pero hay otras cosas que no podemos afirmar de forma categórica. Pero creo que ese tipo de informaciones tiene bastante credibilidad. Pero entendiendo lo siguiente, Enrique, porque creo que no es algo que deba dejar en el tintero. Estamos en un mundo que está bajo el dominio y el control de esta élite, un sistema socioeconómico, político, institucional, tecnológico, etcétera, que está colapsando, que se está ya agotando, se ha agotado y se está cayendo. A mí me gusta decir que esta casa es una ruina y es una ruina desde los cimientos. Y que lo que tenemos que hacer es, dándonos cuenta que esta casa es una ruina desde los cimientos, poner lo mejor de nosotros mismos, no a querer reformar o rehabilitar esta casa, que es absurdo porque se está cayendo desde sus cimientos, tampoco enredarnos demasiado en el por qué los cimientos están cayendo y es que pasa esto, que pasa aquello, porque entonces nos hacemos adictos a las conspiraciones, poner toda nuestra energía y nuestra conciencia a construir la nueva casa. Y ojo, esa nueva casa, Enrique, la tenemos que construir nosotros. Ni nos la van a construir extraterrestres, porque hay gente que se da cuenta que la casa se está cayendo, que necesitamos una nueva casa y dicen que me la construyan. ¿Y me la construyan quién? Los extraterrestres, por favor. No, nadie va a venir.
Nadie va a venir de otro mundo a construir a la humanidad la nueva casa. Es una tarea que nos corresponde. Y a lo que voy, tampoco la élite. Es decir, hay gente que mantiene la idea de que dentro de la élite hay una élite buena, entre comillas, y que esa élite buena va a maniobrar para acabar con ese viejo mundo y poner delante de nosotros un nuevo mundo. Pues bien, yo soy muy claro, ese teórico nuevo mundo no sería nuevo, sería más de lo mismo. Es lo que en definitiva, en el diálogo tan maravilloso con Fabricio, en la novela del gato pardo de Lampedusa, se dice con toda claridad, cambiemos todo para que todo siga igual. Entonces, no pongamos la vista en esa élite, las esperanzas en esa élite. La tenemos que poner en nosotros, la tenemos que poner en sacar de nosotros lo que ya somos, porque esa nueva humanidad está en ti, Enrique, esa nueva humanidad está en mí, esa nueva humanidad está en los seres humanos. Y lo que nos corresponde es ponerla ahí, plasmarla, la parusía, la presencia de la que habla el cristianismo, ponerla ahí. Y poniéndola ahí será la forma en la que en común unión, construyamos la nueva humanidad. Así que no nos enredemos tanto en el juego de una élite que está corrompida, toda ella, que está en trifulcas internas, que está en peleas internas, y no pongamos la esperanza de que ellos sean la promotora, la constructora que nos cree la nueva casa, porque eso es una quimera. Totalmente de acuerdo, has ido a las conclusiones. Nosotros habíamos hablado antes tú y yo de hacer 2 entrevistas, lo que pasa es que 2 temas distintos, hoy dejarlos grabados, pero me parece tan esencial, tan esclarecedor todo lo que estás comentando, que si no te importa, Emilio, hacemos una entrevista más larga para quienes les interese. Los amigos que están suscritos a este canal piden entrevistas largas y profundas como la tuya. Y al que no le interese, pues tiene muchos programas de televisión o muchas cosas para distraerse. Entonces, siguiendo con eso, es un punto que me importa mucho dejar claro por la situación explosiva que hay ahora en Estados Unidos. De toda esa, digamos, réplica contra el poder establecido y los que votan a Trump y sustentan a Trump por parte del movimiento Antifa, al que él pretende declarar terrorista, incluso sacar las tropas a la calle. Esto ocurre después de que el movimiento QAnon y otra serie de gente digan como que presenten a Trump como el salvador y asocian esto a la liberación por parte de militares de esos niños, etcétera, diciendo los demócratas, los Clinton y demás son los malos y como Trump el bueno. ¿Qué puedes decirnos a ese respecto? Ya has dejado antes claro el tema, pero por favor, no te importa profundizar en ello. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tiene que ver con lo que hemos venido ya compartiendo. Sí. La élite fría es consciente y tiene todos los datos sobre los excesos de la élite caliente, sobre los cultos, sobre los ritos, sobre los sacrificios, tiene todos los datos. Y yo no tengo ningún tipo de duda que en el conflicto muy acentuado que hay entre ellos, todo esto va a salir a la luz debido precisamente a la convulsión interna que hay dentro de la élite. Todo o gran parte está saliendo y va a salir a la luz debido a ello. Y yo no tengo ninguna duda de que la élite fría va a divulgar, aunque sea en cuentagotas, informaciones que tienen que ver con los excesos de los calientes para desacreditarlo e incluso para poder utilizar instrumentos legales, judiciales y militares en contra de esa otra élite en la que ten en cuenta una cosa además que es enormemente importante. Con la crisis financiera y bancaria del 2008 y años siguientes, eso fue realmente, desde el punto de vista de la economía, un auténtico golpe de Estado económico a nivel mundial, con el que la élite ya se hizo con lo último que le quedaba, que eran las haciendas públicas. Como muy bien ya había escrito grandes expertos como Zygmunt Bauman, se había instalado una raza de deudores, es decir, una nueva raza de esclavos a través del crédito, del préstamo y de la deuda. El ciudadano, la familia, las empresas estaban ya cogidas, pilladas por un nivel de endeudamiento absoluto que le impedía vivir en consonancia con lo que quisieran hacer o cambiar su vida en consonancia con lo que pudieran sentir. Ni en términos individuales, ni familiares, ni empresariales, eso era ya posible
por el enorme peso del endeudamiento en el que habían caído. ¿Qué es lo que quedaba fuera? Los estados. Es lo único que quedaba fuera. Y eso ya tampoco dejó de existir con la crisis financiera del 2008, porque los estados, como todos sabemos, se han endeudado hasta las cejas. Se lanzaron a salvar a la banca privada con recursos públicos y finalmente se han convertido en los deudores de esa banca privada. Con lo que la raza de deudores ya está completa. Y esto lo que significa es que esta élite a la que estamos haciendo mención, y ojo, porque los Clinton o los Kennedy o los Trump, etcétera, no son la cúspide de esa élite, ¿eh? No son la cúspide. No dejan de ser segundones a los que se le mueven los hilos desde lo que están realmente en la cúspide. Pues bien, en esa cúspide que realmente es la que controla, se han hecho con todo, Enrique, se han hecho con todo. Y eso hace que, como ya tienen todo, las trifulcas entre ellos, los conflictos entre ellos, aumenten más que nunca. Porque si somos 40 y ya tenemos todo lo que hay en el mundo, y dicho coloquialmente, ya le hemos robado la cartera a todo el mundo, ciudadanos, familias, empresas y estados, ahora para seguir aumentando, y no pueden evitarlo porque son insaciables, para seguir aumentando mi poder, mi presencia, mi patrimonio, mi riqueza, etcétera, no tengo otro remedio que quitárselo a alguno de los otros 40. Y ya está, ese grupo, yo no sé si son 40, o son 20 o son 80. Hablo con 40 por decirlo coloquialmente, ¿no? Entre esos 40 hay facciones, hay grupos que están enteramente en conflicto. Y el grave problema es que los conflictos de la élite finalmente nos repercuten a todos, porque conllevan conflictos sociales, conllevan juegos sucios que después tienen impacto en el ciudadano, conllevan conflictos bélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pueden conducir a algo como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en las que estaban enfrentadas esas élites. Y no estaban tan enfrentadas como actualmente, Enrique. Y nos llevaron a esas grandes confrontaciones bélicas y no estaban tan enfrentadas como están ahora. Con lo que a donde nos van a llevar ahora yo no lo sé. Lo que sí sé es que vamos a vivir acontecimientos distópicos que tienen que ver con dos cosas. Primero, perdón, definimos un poco distópico, ejemplo 1984 o Un Mundo Feliz. Sí, lo distópico es todo lo que tiene que ver con lo que a nivel personal es el sufrimiento. Lo que San Juan de la Cruz llamaba las noches oscuras, ¿no? que vivimos los seres humanos. Cuando hablamos de una persona, hablamos de nuestro sufrimiento, del fallecimiento de un ser querido, de una enfermedad que se nos viene encima, de una ruptura traumática de pareja. Pues bien, cuando hablamos de humanidad, hay también una distopía, y la distopía son esos acontecimientos que nos afectan a todos y que originan dolor y sufrimiento a escala generalizada, provocando una humanidad sufriente, una humanidad alienada y una humanidad que no tiene nada de ejemplar, todo lo contrario a la utopía, ¿no? Que es una humanidad ejemplar, ¿no? Entonces la distopía se manifiesta a través de acontecimientos distópicos. Y esos acontecimientos distópicos tienen dos grandes fuentes. Primera, las que vienen de su estrategia, es decir, la élite en su agenda, provoca acontecimientos distópicos porque forman parte de lo que hace ya un rato hablábamos de la doctrina del shock. Provocan acontecimientos que a la gente nos nubla la vista por el miedo, por la inseguridad y por la incertidumbre, que es el gran caldo de cultivo para que le permitamos al bombero, como también decíamos anteriormente, al pirómano, vestirse de bombero. Pero junto con esos acontecimientos distópicos que forman parte de su agenda, también vamos a vivir acontecimientos distópicos que forman parte del conflicto entre ellos. No ya de una agenda planificada y estratégicamente diseñada e implementada, sino que van a surgir de los conflictos que entre ellos ya se están dando y se van a seguir dando cada vez con mayor virulencia. Claro. Perdóname que profundice un poco en esto, aunque lo esencial es lo que nos has citado antes, pero como tenemos todavía un rato, y es qué es lo que podemos hacer. Pero antes de profundizar en eso, en cuanto a esa distopía, ese modelo que se pretende implantar ya, que cada vez está más cercano, ¿qué crees tú que puede ocurrir próximamente en esa confrontación entre Estados Unidos y China por ver quién logra el dominio y quién se instala como el imperio global planetario? Por supuesto, con las élites detrás apoyando. ¿Cómo ves tú esa situación? Por tu experiencia como economista,
como político retirado, con esa visión global y muy bien informada que tienes. Sí, lo primero es una llamada, y yo sé que todavía nos resulta complicado, pero es una llamada a ir dejando las banderas nacionales como, como la razón de lo que está ocurriendo. Aquí no hay un conflicto entre China y Estados Unidos, eso no existe. Hay un conflicto dentro de la élite y la élite, depende del grupo del que se trate, tiene una mayor presencia, un mayor protagonismo en lo que nosotros ubicamos con territorios y ubicamos como países. Pero realmente lo que hay son unos nuevos tipos de imperio, que son las corporaciones empresariales y financieras, y la élite que está detrás de esos nuevos imperios. Pero bueno, no obstante, para entendernos, podemos hablar todavía en términos antiguos, hablando de países. Hombre, lo primero que vamos a vivir, sin ningún tipo de duda, Enrique, es una recesión económica que ningún economista serio sabe a dónde va a llegar. Pero es la primera vez que todos los economistas estamos de acuerdo en que algo muy gordo va a ocurrir. Exactamente cómo se va a plasmar, hay distintas versiones, distintas teorías, cómo va a ir en lo que seguimos llamando países, cómo se va a materializar en cada país. No sé, en España, por ejemplo, Santiago Niño pues dice que tendremos una intervención, ¿no?, de la Unión Europea, aunque no se le dé ese nombre, tendremos una intervención en el próximo otoño. Yo la verdad es que personalmente coincido bastante con la idea de que España va a ser intervenida, aunque no se le dé ese nombre, dentro de no muchos meses. Pero bueno, ahí puede haber distintas opiniones, ¿no? Pero lo que no hay ningún tipo de duda entre los economistas que estudian la realidad actual, no los que se dedican a otra cosa, es que estamos a las puertas de una hecatombe económica que no estamos en condiciones de predecir en su intensidad por lo enorme que va a ser, por lo enorme que va a ser. Veníamos ya de antes de un sistema financiero que todos sabemos que es una falacia, un billete que no tiene ningún respaldo, pero un sistema monetario que fundamentalmente se basa en el dinero virtual, que en economía se llama el dinero bancario, que es el dinero que crean los propios bancos a través de sus apuntes contables, que eso sí que ya es lo más virtual de lo virtual. Entonces, la caída de todo ese sistema puede ser tremenda, unido al hecho de que esa élite que estamos ubicando con China y Estados Unidos, en sus trifulcas van a intentar volver a técnicas de proteccionismo comercial que van también a incidir negativamente en el devenir de la economía mundial. Así que lo primero que podemos ver en el escenario es un creciente acumulación de poder por parte de grandes corporaciones, un creciente desempleo, destrucción de pequeñas empresas y una situación de empobrecimiento general, tanto en términos puramente pecuniarios como en términos de derechos laborales y de derechos económicos en sentido estricto. Y eso además a nivel mundial, plasmándose en cada país con sus propias connotaciones, pero a nivel mundial. Y a partir de ahí, y aquí entramos en un campo donde nos vamos ya apartando de el tanto por ciento con el que podemos asegurarlo, porque la recesión económica a la que estoy haciendo referencia, el porcentaje de que ocurra no es del 100%, pero es muy alto. Ahora, si damos un paso más, disminuye la probabilidad, pero sigue siendo muy alta. Es un acontecimiento bélico como no hemos conocido en mucho tiempo. Es decir, hemos conocido conflictos bélicos locales de cierta potencia, ¿no? De hecho, el Oriente Medio es un conflicto que se viene reproduciendo y retroalimentando permanentemente. Yo creo que se puede barruntar que en torno al 2023, 2022, nos pondremos a las puertas de un gran conflicto bélico que yo no sé si será una guerra mundial de la tipología de las que vivimos en el siglo XX, pero va a ser un conflicto bélico muy potente, enormemente potente, Enrique. Coincidimos plenamente, incluso casi hasta la fecha, para mí 2023-24. Pero hay mucho más detrás de todo esto. Yo tengo necesariamente que hacerte una pequeña llamada a la situación local, aquí nacional, que en este país, como en otros, estamos viviendo. Vemos esa confrontación en Estados Unidos que parece como la mecha de una futura confrontación civil. Pero a mí me preocupa gravemente lo que ocurre aquí en España, no en el ámbito de la política parlamentaria, sino en la calle, la crispación tremenda que hay a todos los niveles, no ya a favor de gobierno, oposición, pero como muy radical, sin aceptar críticas al gobierno y críticas a la oposición,
sino más allá de eso, basta que yo publique algo ajeno, que tomo de algún lado y sin ningún comentario lo coloque en mi Facebook, que es una crítica a las mascarillas, cuando yo he dicho siempre que hay que tomar medidas, que hay que protegerse, para que se me lanzan casi a sacarme los ojos diciendo que cómo puedo decir esas insensateces. Por algún comentario crítico que hice en el pasado cuarto milenio, ya lo han sacado varias veces a reducir, se me ha calificado de neonazi. Es decir, es una sociedad loca, desquiciada. Algunos, por cosas que tú has dicho aquí, podrían decirte lo mismo. Te pregunto, tú has sido una persona que has tenido una experiencia política. Que, corrígeme si me equivoco, a raíz de muchas cosas, de una experiencia transformadora en tu vida, pegaste un cambio radical. ¿Qué puedes decirnos a todos sobre esta situación actual que puede ir a más? Sí, efectivamente, Enrique, yo durante muchos años tuve una actividad política siempre compatibilizada con otras cosas, con la actividad docente, con trabajo de cooperación al desarrollo en muchas partes del mundo, pero sí, tuve una actividad política. Y con tu apertura a otras realidades. Y a otras realidades, efectivamente. Y a partir de un momento determinado, que fue el año 2008, decidí dejarlo. Sencillamente porque lo hice además con agradecimiento, porque me permitió aprender mucho, conocer muchas cosas, pero simplemente ya no casaba con lo que en mi interior bullía y sentía. Y con toda tranquilidad, como yo nunca he dependido de la política para tener un sueldo, mi sueldo está asegurado porque soy un alto funcionario, como tú decías, y no necesito la política para vivir ni para sufragar mis gastos cotidianos. Y además, para colmo, tengo una vida bastante sencilla porque eso no es ningún tipo de echarme flores, sino que es verdad. Mis padres me enseñaron a vivir una vida sencilla y mi esposa también es una persona de una vida muy sencilla, pues dejé lo que sentía que ya para mí no me decía nada. Lo dejé con cariño, dimití de las responsabilidades que tenía públicas y asuntos solucionados y me dediqué a lo que realmente me importa. Entonces, has tocado un tema, Enrique, que es crucial, porque creo que se entiende bien el que el pirómano se viste de bombero, ¿verdad? Creo que se entiende bien. Y muchas personas que nos estén escuchando, viendo la realidad, pueden decir, mira, pues es verdad, ocurre y ha ocurrido con frecuencia que suceden determinadas cosas que no tenemos muy claro que sean casuales porque pueden ser provocadas y aparecen una serie de personajes que se plantan como salvadores y que al final son los que se llevan la sardina con ellos porque se llevan el gato al agua, porque salen con sus intereses para adelante. Bueno, pues algo que es igual de obvio, pero que cuesta más trabajo entenderlo porque estamos emocionalmente más pillados, es que las trifulcas de partido son una manera de tenernos entretenidos. Es decir, las trifulcas políticas partidarias, las trifulcas de pretendidas ideologías que realmente no tienen proyecto ideológico ninguno detrás, porque no tienen propuestas fundamentadas de ninguna manera y que cuando se escarba es simplemente bla, 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 pero nos pillan emocionalmente. Nos pillan emocionalmente como nos pillan los equipos de fútbol. Y yo soy del Madrid y estoy en contra del Atlético de Madrid, soy del Betis y el Sevilla y tenemos trifulca. Vamos a ver, por favor, vamos a parar un poco, vamos a darnos cuenta de que esos personajillos, lo digo con el mayor respeto, digo personajillos para diferenciarlo de los personajes de la élite. La política española no tiene ningún miembro de la élite, ni siquiera son peones de primera o segunda fila de la élite. Estamos hablando de peones de la 10ª fila de la élite, vamos, que la élite ni se ocupa de ellos, es que ni los tiene en consideración, ¿no? Entonces, todo lo que aquí estamos viviendo de unas trifulcas, de unas peleas, son ni más ni menos, y lo digo con toda claridad, las estrategias de los partidos políticos para mantenerse, primero como partido, porque los partidos tienen un primer objetivo, yo eso lo conozco perfectamente, que es el mantenimiento del partido, cosa que también, por cierto, le pasa a la Iglesia Católica, el mantenimiento del partido, y a partir de ahí del mantenimiento del partido la mayor cuota de poder posible, porque si hay una mayor cuota de poder, todos los que estamos ahí tenemos también acceso a una mayor cuota de riqueza, de influencia, de tráfico de influencia, de hacer favores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo esto lo he vivido tan en primera mano, Enrique, lo vi con tanta claridad, que fue cuando dejé por completo la actividad política. Te insisto con agradecimiento, porque entre otras cosas
me sirvió para observar esto de una forma meridiana y absoluta, que ahí lo que hay son en juego intereses personales, que no hay ningún interés de proyecto, que es mentira. Pero es mentira lo de los unos y es mentira lo de los otros. Y lo que es absurdo es que, como si estos personajillos, porque no dan más de sí, fueran grandes flautistas de Hamelin, nosotros nos pongamos detrás de ellos tontamente, unos detrás de uno, los que van vestidos de no sé qué color, otros detrás de otros, los que van vestidos de no sé qué color, y nos peleemos entre nosotros, en lugar de abrir nuestra mirada, en lugar de abrir nuestra capacidad de análisis, en lugar de aumentar nuestra conciencia y en lugar de empezar a lo que de verdad toca, que es no seguir enredado en ese juego absurdo de los debates políticos, electorales, partidarios, que solamente hacen enfrentarnos. Es tan evidente que juegan con nosotros emocionalmente, con las banderas arriba, con las banderas abajo, la bandera de un color, la bandera de otro color, con las grandes proclamas, con la manipulación de la historia, con contar los acontecimientos como si fuera el Ministerio de la Verdad de Orwell, cambiando por completo la verdad en función de lo que a mí me interesa. Entonces, es tan obvio de que de ese juego, por sentido común, nos tenemos que salir y dedicar nuestras energías no a hacer de ratitas detrás de estos flautistas, sino a tomar conciencia y empezar con nuestra vida cotidiana, cada uno en su ámbito y en su escenario, a construir una nueva vida, la de cada uno, y un nuevo mundo como un proyecto de porvenir colectivo. Ahora, la gran pregunta ahí, Emilio, es, hablas de eso que no tengo ninguna duda, que es la visión que tenemos muchos, pero ¿crees que eso es posible sin el derrumbe del sistema actual? ¿Crees que hay alguna posibilidad real de iniciar un nuevo mundo sin que antes todo esto se derrumbe de alguna manera, como anuncia ese texto alquímico y mucho más que es el Apocalipsis? Sin todas esas convulsiones, solo cuando hay esas convulsiones, emerge, desciende en la tierra la Jerusalén celeste. ¿Cómo ves eso? Me gusta utilizar un ejemplo, un símil, para explicar lo que voy a responder. El símil lo hemos compartido tú y yo en nuestras conversaciones privadas. El símil es el de la rana hervida. La rana hervida, una rana, que es un maravilloso animal, por otra parte, me da un poco de no sé qué cada vez que pongo este ejemplo, ¿no? Pero ese maravilloso animal lo ponemos en un recipiente de agua, la rana está chapoteando tranquila, el recipiente lo ponemos en un horno, en un hornillo, y lo vamos calentando poco a poco y la rana muere hervida. No se da cuenta, no se da cuenta. Al principio está bien con el agua natural, el agua se va calentando y está bien porque, oye, pues está calentita, pero le entra un sopor. Y poco a poco ese sopor va pudiendo y finalmente termina muriendo hervida. En cambio, cuando a esa misma rana en el mismo recipiente con agua le damos calentones muy fuertes, las ranas brincan porque se dan cuenta que pueden morir hervida. Bien, el sentido profundo, porque todo tiene un sentido profundo en la vida, todo tiene un porqué y un para qué. El sentido profundo y el porqué y para qué de cada nueva ola distópica, es decir, de cada nuevo hecho sufriente de la humanidad, el porqué y el para qué es ser un calentón para que cada vez más gente salte, como si fuéramos ranitas, para que cada vez más seres humanos, ante el nuevo calentón, ¡plac!, saltemos. ¿Saltar qué significa? Que tomemos conciencia. Que tomemos conciencia de lo que ocurre, que tomemos conciencia de nosotros mismos y empecemos a vivir de otra manera. Tú tienes amigos, yo tengo amigos, que ese calentón distópico que fue la crisis económica que surgió a partir del 2008, cambiaron su vida y viven de una manera mucho más consciente. Abandonaron una adicción al consumismo, a lo material, y empezaron a encauzar su vida de una manera distinta. Cada nueva ola distópica, cada nuevo hecho distópico sirve para que cada vez más gente tome conciencia. A partir de ahí, la gran pregunta: ¿cuántas olas distópicas se van a necesitar para que haya un número de seres humanos cada vez mayor que podamos configurar ese nuevo mundo? Pues bien, ahí lo que nos anuncian los antiguos maestros y las antiguas tradiciones espirituales, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con ellos. Y es que tienen que venir acontecimientos distópicos muy fuertes, Enrique, muy fuertes, mucho mayores de estos que estamos viviendo en estos momentos, aunque lo que estamos viviendo en estos momentos ya nos atisben por dónde pueden ir los tiros, una enorme situación de recesión económica, conflictos bélicos, el aumento del estado policial y digital a nivel mundial. Ya vemos que hay apuntes de por dónde van estos nuevos acontecimientos, pero sí, creo que se necesitarán
convulsiones muy fuertes, apretones muy fuertes, para que haya un número suficiente, como lo queramos denominar, masa crítica, como queramos llamar, que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos y configurar el nuevo mundo. Así que lo que barrunto es que no hemos terminado ni mucho menos con este proceso y que estamos como si estuviéramos en la playa, en la orilla, y viéramos olas. Y las olas van a ir llegando una detrás de otra. Y yo sé que hay personas que me dicen, pero Emilio, si yo ya he tomado conciencia, yo ya me he dado cuenta de cosas, ¿por qué tengo yo que estar viviendo este tipo de acontecimientos? ¿Por qué no hay algo que me saque a mí de estas trifulcas y de estos líos? Pues simplemente porque tenemos que acompañar desde lo mejor de nosotros mismos, Enrique. Es una labor de acompañamiento. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. En el huracán de magnitud aceleradamente creciente lo que corresponde no es salir corriendo, sino situarte en el centro, porque es en el centro donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y el cielo está despejado. Esto significa situarte en tu centro, en tu presencia, el ir sacando lo mejor de ti, ir viviendo, quitándote los sistemas de creencia, los implantes, los programas informáticos, las influencias que toda esa élite ha metido en ti, la competitividad, el dominio y el control del que hablábamos, lo han metido en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones personales, por ejemplo, reproducimos ese control, queremos llevar la razón, queremos imponer nuestros criterios, competimos, queremos controlar a los demás. De todo eso nos tenemos que ir quitando para poder sacar, insisto, lo mejor de nosotros mismos. De esa forma nos pondremos en el centro de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, y ese huracán es aceleradamente creciente. En definitiva, los nuevos acontecimientos distópicos van a llegar, Enrique, yo no tengo ningún tipo de dudas, y termino compartiendo contigo lo que tú sabes de sobra. Y es que esos maestros, a los que algunos llaman profetas, no eran adivinos. No eran adivinos. No se trata de hacer adivinanza. ¿A qué maestros te refieres? Bueno, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a alguien que fue mucho más que un maestro, que fue Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, que en Mateos 25 y en Mateos 24 es clarísimo, cuando habla de los tiempos de la desolación y los tiempos de la tribulación, es clarísimo hablando del momento presente. Pues bien, esas figuras insignes no son adivinos, lo que son sabios. Y como sabios, saben muy bien cómo funcionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Fíjate cómo funcionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Y saben que todos los ciclos tienen un punto de agotamiento y que cuando se llega a ese punto de agotamiento, que es el que está en la humanidad actual, en esa célula, en esa humanidad o en lo que sea, en ese ciclo, hay fuerzas involutivas que se niegan a que aparezcan lo nuevo, y hay fuerzas creadoras y creativas que, como en las células a través de la yemación o la mitosis, provocan el nacimiento del nuevo ciclo, en nuestro caso, de la nueva humanidad. El funcionamiento de los ciclos es algo que está en el cosmos por todos sitios, y estos maestros lo conocían, y conocían cómo evoluciona la consciencia. Y la consciencia, la tuya, la mía, la personal, pero también la colectiva, ¿cómo se impulsa? Pues se impulsa cuando actuamos desde el corazón, con altruismo, con generosidad, con compasión, con comprensión, con solidaridad, con cooperación, con empatía. Cuando actuamos de esa manera, impulsamos nuestra evolución en consciencia y contribuimos a la evolución en consciencia de la humanidad, pero la distopía también nos ayuda por el fenómeno de la rana hervida, porque esos calentones, las noches oscuras que vivimos personalmente y los acontecimientos distópicos que vivimos colectivamente, son calentones que también ayudan a evolucionar en consciencia, con lo que la consciencia evoluciona, utilizando una metáfora final, como un tren sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía, en lo personal y en lo colectivo. Y cuando esto se ve, las cosas se ven de otra manera, con mucha más calma, con mucha más serenidad y también con mayor compromiso y responsabilidad con uno mismo y con los demás. Perdón, tú me dirás cuándo cortamos porque hemos sobrepasado ya el tiempo que yo había convenido contigo. Lo que pasa es que si a mí me tienes absolutamente atrapado y quiero más, todos los amigos que realmente se identifican con este canal estarán igual o más que yo. ¿Nos puedes conceder 5 minutos más? Sí, por supuesto que sí, Enrique, encantado. Yo insisto un poco, todo lo que tú dices es clarísimo. Ya estás apuntando a cómo tiene que ser el germen de esa nueva humanidad. Pero tengo que insistir,
Este sistema de control al que vamos, en el que para mí se utiliza tecnología, ya no toda la tecnología, digamos, de móviles y el 5G, sino mucho más otra tecnología oculta para mantenernos zombificados. Bueno, si no fuera suficiente con las televisiones y con los móviles por doquier. ¿Tú crees que es posible que haya ese salto sin que haya un stop, sin que eso se pare, sin que eso entre en colapso? ¿Crees que lo van a permitir? ¿Crees que podrían incluso permitir que iniciáramos un nuevo proyecto de futuro en Ecualdeas, viviendo de otra manera? ¿Crees que es posible eso sin el derrumbe de esta civilización? Rotundamente no, Enrique, no es posible, bajo ningún concepto. Cuando hablo de sacar lo mejor de nosotros mismos, de empezar a vivir de otra manera, eso tiene que basarse en el compromiso con uno mismo, eso tiene que basarse en el compromiso con la gente con la que podemos convivir y con la que podemos compartir, pero siendo consciente que no dejarán de ser puntitos de luz en medio de una enorme borrasca. Y yo no tengo ninguna duda de que será necesario, porque además Cristo Jesús y personajes insignes lo han dicho con toda claridad, será necesario ese gran apagón, por así decir, ese gran colapso del sistema para que se produzca el surgimiento de lo nuevo. Es decir, hasta que lo viejo no colapse total y absolutamente, lo nuevo no puede surgir. Y claro, esto puede ser que cuando lo hablamos así, tú y yo con esta claridad, los dos, tú y yo no tenemos ningún miedo. Damos por hecho de que esta es la evolución lógica, que esto tiene que ser así. Yo sé que esto, cuando se comparte de esta manera, hay personas que le entra miedo. Pero nuestro objetivo, ni el tuyo ni el mío, es meter miedo absolutamente a nadie, sino es simplemente poner en evidencia la realidad. Y hay algo que lo puede ayudar a entender muy bien, Enrique, por volver a utilizar metáfora y ejemplo que creo que es muy útil. Los agujeros negros. Los agujeros negros chupan, atrapan todo. Atrapan planetas, sistemas solares, toda la energía que hay en una parte de una galaxia, todo lo chupan. ¿Cómo terminan los agujeros negros? ¿Cómo fracasan, entre comillas, de éxito? Es decir, el propio éxito del agujero negro es lo que hace que colapse el agujero negro. Yo estoy convencido que este sistema va a ir a más, que para nosotros lo que va dando de sí es sufrimiento y es dolor, pero para los que manejan el sistema, ese sufrimiento y ese dolor forma parte de su éxito, porque forma parte del caldo de cultivo que necesitan para tener cada vez un mayor dominio y un mayor control. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que este sistema en un momento determinado se autodestruirá, como le ocurre a los agujeros negros, colapsará en él mismo, pero no porque fracase, sino en su éxito. Y ese colapsamiento yo no sé si lo veremos tú y yo en esta vida o no. No tengo ni idea, ni tampoco me interesa. Pero que ese sistema tiene que caer para que lo nuevo surja, sin ningún tipo de duda. Fíjate que hay ya científicos que nos están diciendo que ese fenómeno de los agujeros negros, que hasta hace no mucho era una teoría que ya se ha ido comprobando con la práctica, y ahora están dando un pasito más. ¿Qué funcionalidad tiene un agujero negro en el universo? Algo que chupa para finalmente colapsar en el mismo y, entre comillas, desaparecer de una forma muy rara. Pues ya se empieza a desvelar el hecho de que cuando un agujero negro de aquí, de esta parte del universo, absorbe, al colapsar, a través de una especie de agujero de gusano, termina generando un vórtice de energía aquí, en el otro confín del universo, mucho mayor a lo que ha absorbido aquí. Y el surgimiento de muchas galaxias, puede ser que la nuestra, que tiene un agujero negro en el centro, Sagitario A, se deba precisamente a eso, a un agujero negro que estaba en otro confín del universo, que colapsó sobre el mismo y que provocó en el otro extremo del universo el surgimiento de una nueva galaxia. Este sistema va a colapsar sin ningún tipo de duda, va a colapsar dentro de la dinámica que para élite es un éxito, porque es irse saliendo con la suya, también con sus trifulcas a las que hemos hecho referencia, y cuando el sistema colapse, cuando el sistema se haya demolido, será cuando, con la semillita humilde y modesta que hayamos puesto, podamos generar esa nueva humanidad, porque la generaremos además desde lo que realmente somos, Enrique, desde lo que realmente somos. No desde nuestro aspecto efímero, no desde Enrique y Emilio, no desde lo que terminará sus días en el cementerio o en el crematorio, sino que lo estamos generando desde nuestro verdadero ser, que ahí el tiempo no existe y, por supuesto, la muerte tampoco. Más clarividente,
más completa, más global no puede ser la visión que nos estás dando, Emilio. Por último, para concluir, sintetizando lo que ya has dicho, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para convertirnos en semillas de esa nueva humanidad que, como tal, yo veo también forjada por todos esos niños mutantes que han venido apareciendo y que lo seguirán haciendo cuando no sean sometidos al sistema del control del rebaño? ¿Qué podemos hacer? Bien, responder a esa pregunta con un mínimo de rigor exigiría mucho tiempo, Enrique. Yo lo que invito, aprovechando la pregunta, ya que has tenido la amabilidad de poner ahí el enlace del blog que gestiono, Emilio Carrillo Benito, esoblogspot.com, El cielo en la tierra, invito a que se entre ahí, que se entre en el blog. Arriba a la izquierda, lo que aparece es el número de visitas que tiene el blog, que va por 7 millones no sé cuánto, y inmediatamente debajo está el libro este del que hemos hablado, e inmediatamente después se puede descargar gratuitamente un PDF que tiene como título Disidencia Consciente. Y ese es un documento que escribí hará un mes y medio, de 12 paginitas, solamente tiene 12 paginitas. E invito a las personas que quieran ir al grano de lo que tú me acabas de preguntar, que se vayan a la página 7 o a la página 8 hasta el final, donde desmenuzo 20 botones de muestra de qué hay que hacer. 20 botones de muestra, que son 20 prácticas de vida. Porque esto no es teoría, Enrique. No estamos hablando de teoría. Estamos hablando de vivir de una manera distinta. Hemos hecho, en lo que hemos compartido, hemos hecho algún apunte. Una vida sencilla, una vida que se vaya saliendo de tanto consumismo, de tantos implantes raros que nos están metiendo. Pero ahí hago un desgrane de 20 prácticas de vida, 20 botones de muestra, que yo creo que sintetizan bastante bien los pilares fundamentales del qué hacer y de la práctica de vida consciente para vivir los acontecimientos actuales y los que van a venir con serenidad y conciencia y para ser semilla de la nueva humanidad. Solamente hay que salirse dentro de esta dinámica a la que hemos sido conducidos y nos hemos dejado llevar de a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen, a ver si los extraterrestres me resuelven, y molestarse en entrar ahí, estudiar, dedicar un tiempo e incorporarlo en su vida. Emilio, te he robado ya demasiado tiempo. Ojalá que en un futuro podamos volver a hablar de otros temas que nos habíamos planteado grabar hoy. Te agradezco inmensamente, no ya tu tiempo, sino esa profundidad global y al mismo tiempo de detalle que nos has dado. Ha sido un regalo inmenso, Emilio. El agradecimiento de verdad, Enrique, es mío, de corazón. Ha sido un placer compartir contigo. Sabe que no solamente te tengo como amigo, sino que te admiro en muchas vertientes de tu ser aparente y de tu ser profundo. Te admiro mucho y ha sido, por tanto, un regalo de la vida el compartir esta horita aproximadamente contigo. Muchísimas gracias. El regalo ha sido mío, Emilio. Van a encontrar ahí abajo todos los que están viendo este canal la información y también, porque hemos preferido no desglosarlo, el currículum de Emilio para que vean que no solamente hemos estado hablando, escuchando a un gran maestro, yo te califico así, soy libre para hacerlo, sino a alguien con una formación y con una experiencia brutal en muchos aspectos, muy superior a la de muchos dirigentes de uno y otro tipo. Emilio Carrillo, muchas gracias, hasta siempre, y sigue caminando y conduciéndonos, no sé si hacia la luz o como Moisés, a través de ese pasillo sobre las aguas que se agitan a un lado y a otros, como tú dices, situándonos en el centro del huracán. Gracias, Emilio. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias.